Hola. Bueno, son las 4 en punto y ha llegado la hora del té. Estoy en mi primer directo con mi té en la mano y, hoy vamos a hablar del punto. Veo que todavía no os habéis conectado ninguna. Voy a esperar un poquito a ver si se conecta alguien. Y si no, pues da igual. Igualmente haré el directo y ahí estará para cuando os conectéis. Bueno, espero que se me vea y se me oiga bien. ¡Hombre, María del Mar! Hola, María del Mar, eres la primera en entrar. ¡Qué ilusión! Bueno, este es mi primer directo, así que me he puesto guapa y ya estoy dispuesta y preparada para hablar y contaros un montón de cosas sobre el punto. Tengo mi té preparado porque soy una fan del té, me encanta y por eso he llamado a este ratito la hora del té. Así que bueno, tengo un montón de cosas que explicaros sobre el punto. Voy a explicaros un montón de contenido de valor. Espero que te resulte útil, que tomes nota y me puedes dejar todas las dudas que tengas o los comentarios que te surjan. Hola Sara, qué bien que estés aquí, gracias. Bueno, puedes dejarme todos los comentarios que quieras, las preguntas que te surjan y demás, me las puedes dejar en los comentarios, ¿vale? Y yo os las iré respondiendo. Bueno, hoy espero no alargarme más de media hora, espero, porque hoy es viernes y todas pues tenemos ganas ya de irnos de fin de semana. Entonces, si se alarga mucho, pues lo dejamos para otro día y hacemos una segunda parte, ¿vale? Y si no, pues estupendo, lo que dure. Lo que dé de sí. Este es el primer directo, así que lo que salga. Pero antes de nada, antes de empezar con el punto, quería deciros una cosa que estoy súper contenta porque no sé si habéis oído hablar del club de costura creativa en el que estoy trabajando con Isa, de Morucho a Cucamona. Y bueno, hoy ha abierto las puertas. Pero no ha abierto las puertas oficialmente. Hemos abierto la puerta de atrás, una puerta secreta. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hemos abierto la puerta de atrás. Entonces, las personas que nos siguen, que están dentro de nuestra lista, o por ejemplo vosotras que estáis en este grupo de Facebook, tenéis la oportunidad de entrar ya con condiciones especiales, ¿vale? No me quiero enrollar mucho, solamente si no lo sabíais, quiero que lo sepáis y que tenéis el enlace que el otro día os lo puse, pero os pondré el enlace para poder entrar ya con esas condiciones, ¿vale? Nada más, solamente esto porque estoy muy contenta y estamos trabajando un montón, Isa y yo, para que el club sea el mejor club de costura del mundo mundial a un precio que todo el mundo se va a poder permitir, para que todo el mundo pueda entrar y salir cuando quiera. Y nada más, me pongo ya con el tema del punto. Bueno, he recibido algunas preguntas de personas que no podíais estar en el directo y yo me las he apuntado todas. Primero quería explicaros qué es el punto, que me imagino que ya sabéis lo que es, pero por si acaso vamos a repasar un poco. Hay dos tipos de telas, así en grandes rasgos, las telas planas y las telas de punto. Las telas planas son las telas que están tejidas con dos hilos que se entrecruzan y por tanto no tienen elasticidad, a no ser que lleven algún material en su composición, como el elastán, que le puedan dar algo de elasticidad, ¿vale? No tienen elasticidad si estiramos hacia arriba o hacia los lados, pero sí que si estiramos en dirección al bies. Y las telas de punto son telas que tienen elasticidad por cómo están tejidas. Aquí a veces hay un poco de confusión porque la gente piensa que las telas de punto son las que son elásticas porque porque tienen elastán o porque tienen un componente elástico, pero en realidad lo que le da la elasticidad es la forma en la que está tejido el hilo. Están compuestas de un solo hilo que se va entrelazando y que hace que sean elásticas. Aparte de eso, hola Marta. Aparte de eso, pueden llevar además un material como el elastán o la licra, la poliamida, pueden llevar un material que les haga más elásticas, pero simplemente con tejerlas de esa manera es lo que las hace ser de punto. Hola Raquel, dices que estás en obras, bueno, pues nada, no pasa nada. Tú ya sabes que si puedes estar aquí fenomenal y si no, lo tienes aquí para que lo puedas ver, ¿vale? Más adelante. No sé por qué, no puedo ver el... A ver.
Bueno, es igual, no veo entero tu mensaje. No sé si me haces alguna pregunta, pero si no lo puedes ver, no te preocupes. Entonces, una tela que sea solamente hola Rosa, que sea solamente de algodón, puede ser elástica, aunque no lleve elastán ni nada, simplemente por cómo está tejida. Por ejemplo, esta tela que yo tengo aquí de punto es una tela elástica, es de punto porque está tejida de esta forma que os he dicho y le da la elasticidad, pero es algodón 100% esta tela, ¿vale? Si esta tela le añadiéramos un poco de elastán, entonces tendría más elasticidad todavía, pero así ya simplemente ya es elástica por cómo está tejida. Entonces, ¿qué características tiene la tela de punto? Pues la tela de punto, como hemos dicho, es elástica y por tanto se adapta a las formas del cuerpo. Si la hacemos estrecha, se adapta a las formas del cuerpo y por tanto las prendas que están hechas de punto no necesitan muchas veces aberturas para meterlas, porque los cuellos, por ejemplo, aunque sean estrechos, pues se estiran al ser de punto. Sin embargo, una tela plana, ese mismo cuello, si no tiene una amplitud suficiente, habría que ponerle una abertura para que salga y entre. Entonces, es elástica, se adapta a nuestro cuerpo, las prendas pueden prescindir de las aberturas y además no se deshilachan los bordes, con lo cual no es necesario que sobrehilemos los bordes de las costuras. No es necesario, se puede hacer por calidad. Si quieres que tenga mejor calidad tu proyecto y estén terminados los bordes, lo puedes hacer, pero no es necesario. Y luego, como os he dicho, las telas de punto pueden tener pueden estar compuestas de muchos materiales diferentes. Pueden ser solamente algodón, o pueden ser algodón y poliéster, o pueden llevar elastán, o viscosa, o pueden tener poliamida. O sea que las hay de muy diferentes componentes, ¿vale? ¿Qué tipos de telas de punto hay? Hay un montón de tipos de telas de punto. La más conocida, la que más conoces seguramente, es la tela de punto jersey, que es la típica tela de camiseta de punto. Un truco, porque hay veces que no sabemos muy bien cuál es cómo tienes un trozo de tela y no sabes muy bien en qué posición ponerla, ¿no? ¿Dónde está la urdimbre? Que es en el sentido en el que deberíamos colocar los patrones, o sea, el recto hilo, para colocarlos bien. A veces no sabemos cuál es esa urdimbre en las telas de punto. Entonces, un truco es que la tela de punto jersey tiene por el derecho como una especie de trenza, como una espiga, que hace así como Vs. Ese es el derecho, y el revés tiene como arquitos. Entonces, en el derecho, las trenzas o las Vs tienen que ir verticales, y entonces así es como estaría bien colocado el tejido, ¿vale? Puedes colocarlo hacia abajo o hacia arriba, pero verticales. Ese sería el recto hilo de la tela. Y luego pues hay otros tipos de telas de punto, como son pues el punto interlock, que es muy parecido al punto jersey, pero es un poquito más grueso y tiene algo menos de elasticidad. Esto hablando en rasgos generales, porque luego, claro, dependiendo de cómo, o sea, de los compuestos que tengan esa tela, pues puede ser más elástica que una de punto jersey. Luego, por ejemplo, tenemos la tela de puño, que son las que se utilizan para hacer los puños de las sudaderas, eso seguro que lo conoces. Estas telas que se suelen vender circulares, se venden como dobles y sirven para poner en los puños o en los bajos de las sudaderas, y también se pueden utilizar a veces para los cuellos. Y luego tenemos también telas de poliamida. La poliamida es esta tela que tiene el hilo que cuando se deshilacha parece como que está rizadito el hilo. Pues esto es la poliamida. Y es una fibra sintética. Pero luego también tenemos terciopelos, que son elásticos de punto. Tenemos el canalé, que es esta tela de punto que tiene como unos canales, sí, canales que pueden ser más amplios o menos amplios, como esto. Esto de aquí es como el canalé. Y luego el rizo, o sea, la tela de toalla, eso también es punto. La felpa, por ejemplo, la tela de sudadera, eso es un tipo de felpa. De felpas hay muchos tipos, pero la tela de sudadera es felpa. Entonces, en tela de sudadera tenemos, por ejemplo, esta, que es la tela de sudadera, la normal, que es de verano, que es fresquita,
que por dentro pues está como, bueno, es así. Por fuera tiene la trenza que hemos dicho antes y por dentro pues es así. Pero luego también está la tela de sudadera, que es como más abrigadita por dentro, que está como cepillada por la parte interior y que es la misma, solo que tiene como un cepillado que hace que tenga como el pelito este que tienen las de invierno, las sudaderas de invierno, y que abrigan más. Así que, bueno, hay muchos tipos de telas de punto diferentes. El forro polar es otra tela de punto. Y luego está el tricot, que son pues las chaquetitas, que eso ya no es una tela propiamente, bueno, sí que es una tela, pero es otra cosa diferente, ¿no? Como pues eso, los jerseys hechos de tricot, las chaquetitas. Bien, ¿cómo coser el punto? Que seguro que estáis esperando este punto, como agua de mayo, ¿no? A ver, quiero saber si estáis ahí, si me estáis escuchando, si os parece interesante, no sé. Algo, dadme una señal, decidme algo, manitas arriba, corazones, algo que yo sepa que voy por buen camino. Venga, va, algo. O es que estás ahí con la orejilla puesta en un lado y mientras tanto haciendo otra cosa por el otro lado, ¿eh? Bueno, ¿cómo coser punto? Vale, bien, Rosa, bien, gracias. Bien, Araceli, hola, ¿cómo estás? Bueno, seguimos. Me voy a tomar un poquito de... Vale, ¿cómo cosemos punto? Bueno, lo que tienes que saber... Hola, Juli. Lo que tienes que saber, en primer lugar, es que el punto... genial, Carolina, muchas gracias, porque a veces me empiezo a enrollar y de verdad que es que no sé si os estoy ayudando o si os estoy metiendo un rollo. Gracias, Carolina. Bueno, para empezar, lo que tienes que saber es que la tela que, o sea, lo que cosemos en casa de punto, con nuestras máquinas de coser que tenemos en casa, nunca nos va a quedar con la misma calidad, ni igual que las prendas que vemos en las tiendas. Y no pasa nada, solamente que es que las prendas que están en las tiendas normalmente utilizan recubridoras para coser, que son unas máquinas industriales especiales que les queda pues muy bien rematado, muy elásticas las costuras, y nosotros normalmente no tenemos esta máquina en casa. Hay personas que sí, pero no es lo normal. Lo normal es que tengamos o una máquina de coser plana o como mucho una overlock. Entonces, esto en primer lugar. Pero sí que se pueden coser prendas de punto o lo que sea de punto con una máquina de coser plana perfectamente. Solamente hay que seguir unos consejos y tener mucha paciencia, porque en ocasiones pues la tela de punto nos juega malas pasadas y bueno, no nos va a quedar perfecto, pero no pasa nada. Así que, gracias Vilma. Así que, ¿cómo podemos coser tela de punto? Bueno, en primer lugar, si tienes una overlock, desde luego lo ideal es que utilices tu overlock. Las máquinas de coser overlock pueden ser de 3 hilos o de 4 hilos. La máquina de 3 hilos, o bueno, normalmente las de 4 hilos pueden coser también con 3. Si utilizas la máquina con 3 hilos, lo que estás haciendo es, o sea, estos 3 hilos sirven sobre todo para sobrehilar los bordes de las costuras. En vez de hacer el zigzag para rematar los bordes, pues utilizas la overlock de esta manera. ¿Qué pasa? Que si solamente coses, o sea, que si unes dos telas y haces una costura con la overlock de 3 hilos, no va a quedar muy fuerte la costura. Es bastante probable que se abra, porque no tiene una puntada de refuerzo que tienen las overlock cuando coses con 4 hilos. Entonces, si tu máquina de coser puede coser con 4 hilos, mejor utiliza los 4 hilos para coser con overlock el punto. La de 4 hilos, ¿qué hace? Que además de hacer el sobrehilado que tú ves cuando coses con la overlock, además hace como una puntada recta en el medio, la puedes ver. Y esto lo que hace es que hace una costura mucho más reforzada. Cose y sobrehila al mismo tiempo. Entonces, lo ideal sería utilizar esta. Si tienes la overlock de 4 hilos, entonces puedes utilizarla para unir las costuras y ya está. No hace falta que utilices nada más.
Bueno, esto para unir costuras, ¿vale? Para unir los hombros, para unir los costados, las entrepiernas, bueno, para coser la prenda o lo que estés cosiendo. ¿No tienes una overlock de 4 hilos? Bueno, puedes utilizar tu máquina de coser plana. ¿Cómo? En primer lugar, tienes que utilizar agujas especiales para coser punto. Las agujas que tienes que utilizar son agujas de punta redondeada. ¿Por qué? Porque la punta redondeada lo que hace es que permite entrar en las fibras de la tela sin... ¡Ay, hola Juli! Pues qué bien. Me alegro mucho que estés aquí. Lo que hace la punta redondeada de la aguja es que no perfora la tela, sino que se abre camino entre las fibras y entonces no daña la tela. Entonces son mucho mejores que las de punta normal, que las universales. Entonces utiliza siempre una aguja especial para punto que recibe diferentes nombres, o de punta de bola, o lo encontrarás como aguja para punto jersey. También hay unas agujas que son stretch, estas son más para tejidos muy elásticos, como por ejemplo, pues si coses mallas de licra o algo así, o bañadores. Pero si no te da buen resultado la aguja normal de punta de bola, puedes probar con una stretch. Y luego también hay una aguja especial, que ahora os explicaré un poco más sobre ella, que es la aguja de... Hola, Mimo, ¿qué tal estás? Gracias por estar aquí. La aguja doble, ¿vale? Ahora voy a explicarte cómo la puedes utilizar, la aguja gemelar o aguja doble, también con punta especial para tejido jersey. ¿Qué hilo tienes que utilizar? Bueno, yo utilizo y yo te aconsejo que utilices el hilo normal y corriente de poliéster. Utiliza un hilo de calidad, eso siempre, no para puntos, sino para todo, pero con el de poliéster normal de Gutermann, el de siempre, puedes coser. Hay gente, bueno, y te quedará más profesional si utilizas un hilo de poliamida, ¿vale? El hilo de poliamida es un hilo que, como te he dicho antes, es como... así a simple vista parece como que esté rizado y tiene elasticidad, pero no es fácil coser con él, entonces yo creo que te va a resultar más lío. Olvídate del punto de poliamida y utiliza el hilo normal de poliéster arriba y abajo en los dos sitios. Rafi me pregunta, ¿es conveniente usar siempre la aguja de punta redonda? Sí, cuando coses punto es conveniente usar esa aguja, porque si no, lo que te puede pasar es que se salten puntadas a veces, ves que se saltan puntadas y a veces es porque no estás utilizando la aguja adecuada. Entonces yo te recomiendo que siempre utilices esta. Y Carolina dice, ¿con la aguja de punta de bola se puede coser todo tipo de tejidos o solo punto? Hombre, con esta aguja hay tejidos que no vas a coser bien, porque al ser de punta redonda no perfora, o sea, no se clava bien en la tela. Con el punto no pasa nada porque no se necesita, lo que necesitamos es que entre las fibras. Pero con una punta más afilada, esa punta te permitirá perforar pues telas más duras. Por ejemplo, pues si estás cosiendo, bueno, por supuesto cuero tienes una aguja especial, pero si estás cosiendo una tela normal y corriente plana, es mejor que perfore la tela. No te dará buen resultado la punta de bola, mejor una universal, con punta normal. Hola Magali. Entonces, bueno, las agujas, el hilo, ya os he dicho que mejor el poliéster normal y corriente, abajo y arriba. Después las puntadas, ¿qué puntadas podemos utilizar? De nada, Rafi. Las puntadas que podemos utilizar son, a ver, en función de la costura que estemos utilizando, si son horizontales o si son costuras verticales, es mejor que utilices una puntada u otra. ¿Por qué? Porque las costuras horizontales, como por ejemplo los bajos de... A ver, voy a coger este vestido. Por ejemplo, los bajos, las uniones, por ejemplo, en este vestido del cuerpo con la falda, los cuellos o, por ejemplo, las bocamangas, seguramente estarán no me sale la palabra, con el uso se estiren más. O sea, cuando tú te quitas y te pones la prenda, tienen más estiramiento, las horizontales. En los cuellos, por ejemplo, este cuello es muy grande y no lo voy a estirar, pero en un cuello de camiseta tú siempre estiras el cuello al meterte la camiseta. O, por ejemplo, aquí en la cintura, pues también se estirará más esta costura horizontal.
Entonces, en estas costuras lo ideal es que utilices, si no tienes la overlock de 4 hilos, que utilices una puntada en zigzag. Las máquinas más así un poco más modernas y demás tienen puntadas especiales para punto, que las llaman puntadas elásticas o a veces puntada de overlock o algo así. Si no tienes ninguna especial, míratelo en el manual de tu máquina de coser, porque ahí siempre te especifica las puntadas elásticas y el prensatelas que puedes utilizar. Pero si no tienes ninguna especial, utiliza el zigzag normal y corriente. A ver, una pregunta, dice Magali. ¿Qué máquina u overlock puede usar para licra de 4 o 5 hilos? Uy, pues ahí me pillas, porque yo utilizo mi overlock que tiene 4 hilos, que es una Yamaha, y yo la utilizo para todo, para licra y para todo. No sé decirte una en especial para licra. La mía es una Yamaha. Si quieres que te diga exactamente el modelo, me escribes un privado y te digo, ¿vale? A ver, me he perdido por aquí una pregunta. Con la máquina de coser doméstica, también aguja de punta de bola. Sí, sí, con la doméstica. Sí, sí, yo hablo con la doméstica, porque es la que yo pienso que tenéis la mayoría. Hablo de la doméstica, pero en la industrial lo mismo también, una de punta de bola. Aunque yo no tengo mucha experiencia con industriales, ¿eh? Bueno, entonces, y lo que íbamos diciendo, para coser las costuras horizontales puedes usar un zigzag. Un zigzag estrecho, ¿vale? El zigzag puedes modificarlo normalmente en tu máquina de coser, la anchura y el largo. Cuanto más ancha sea el zigzag que hagas, más elasticidad va a permitir, y cuanto más estrechito, menos. Pero si lo haces muy ancho, la costura se va a abrir. Cuando la mires por el otro lado, se te va a abrir. Entonces es mejor que lo utilices estrecho. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo que hagas? Que cojas siempre 2 telas de las que estás cosiendo y hagas pruebas. Si solamente puedes utilizar puntadas en zigzag, ya sea la normal o puntadas especiales de tu máquina de coser, que hay muchas. Hay una que es zigzag y luego tiene una línea en un lado recta, hay una que es zigzag y que tiene 2 líneas en los 2 lados. O sea, hay varias que son puntadas elásticas, pero no todas van igual de bien con todas las telas. Algunas van a hacer que se estire la tela, otras se te va a abrir mucho cuando lo mires por el otro lado. Entonces lo ideal es que cojas dos telas, las que estás cosiendo, 2 retales, y que hagas pruebas hasta que tú veas que no se te abre demasiado la costura por el derecho, que tiene elasticidad. La estiras para ver, no mucho, lo normal que tú estirarías una prenda cuando la usas o cuando te la pones, para ver que efectivamente es elástica y que no va a petar la costura, porque si tú coses una costura recta que no tiene elasticidad, va a petar, se va a romper el hilo al estirarse. Entonces compruebas que tiene elasticidad, que queda bonita y bien, y entonces quédate con esa. Porque depende mucho de la tela, depende mucho de tu máquina, de muchos factores. Entonces siempre mejor probar, pero utiliza un zigzag, ¿vale? ¿Y qué pasa con las costuras verticales? Como son pues la unión de los costados o incluso el hombro, que aunque es horizontal pues no sufre mucho estiramiento. Ahí puedes utilizar la puntada recta, normal. Ahí no necesitamos elasticidad, porque cuando tú utilizas una prenda, las costuras horizontales, por ejemplo aquí donde se une el cuerpo, se van a estirar de esta manera y no se van a estirar así a lo largo, con lo cual no es necesario que tenga elasticidad. Así que cóselo con una puntada larga y procura, sobre todo al coser, que no estirar la tela, ¿vale? Que quede bien plana cuando estés cosiendo. Luego, otro consejo es que la tensión del prensatelas, hay algunas máquinas de coser que permiten ajustar la presión del prensatelas. Si tu máquina de coser es de estas, entonces cuando estés cosiendo punto con una costura en zigzag, si ves que se te estrecha mucho o que se te agurruña, prueba también a aflojar la tensión del prensatelas. Dice Magali, ¿me puede mostrar su máquina overlock? Tiene punto de seguridad, o sea que no se abre la costura. Bueno, Magali, voy a continuar con lo que estoy explicando del punto y al final, si tenemos tiempo, te muestro la máquina, ¿vale? O luego te mando, si quieres, un privado y te muestro mi máquina de overlock, ¿vale?
Entonces, bueno, afloja la tensión del prensatelas y es posible que también tengas que cambiar un poco la tensión del hilo superior y aflojarla, ¿vale? Esto siempre haciendo pruebas. Si tú ves que se te constriñe mucho la tela al coser o que se te, pues aflojas la tensión. Otra cosa es el prensatelas. ¿Qué prensatelas puedes utilizar? Bueno, puedes utilizar tu prensatelas normal, pero te va a ayudar mucho si utilizas algún prensatelas especial. Si utilizas tu prensatelas normal porque no tienes otro, puede ser de ayuda, un truco es pegar un trozo de cinta de carrocero justo debajo, por la parte de abajo del prensatelas. Entonces esto hace que se deslice con mayor facilidad por la tela y no se enganche, porque a veces el punto es un poco como que se queda un poco enganchado, ¿no? Como que si se pegara un poquito. Entonces esto te lo puede facilitar. Esto es un truco, pero lo ideal es que utilices un prensatelas de doble arrastre, que es este que tengo yo es un prensatelas de doble arrastre, que lo que hace es que hace que las dos capas de tela avancen de la misma manera, a la misma velocidad abajo y arriba, y entonces no se te quede constreñida la tela y no se te estire ni se te encoja. Entonces avanza y te facilita mucho la tarea de coser. Otra posibilidad es un prensatelas de punto. Hay un prensatelas de punto especial que es uno, yo no lo tengo porque yo utilizo el de doble arrastre, pero es uno que tiene, si lo buscas por internet lo vas a encontrar, que tiene como una pata así hacia arriba y que es lo mismo, que lo que hace es que te permite que al avanzar la tela te resulta mucho más sencillo coser las telas de punto, porque hace que el avance sea igual en la tela de arriba que en el de abajo. Muchas veces lo que ocurre cuando cosemos telas de punto es que se nos queda, o sea, fruncida la tela, o se nos queda hecha un gurruño, o se nos estira. Entonces esto te permite que vayan como mucho más fluidas las telas, estos prensatelas, y te facilita mucho la tarea. Otro prensatelas que podrías utilizar es el de rodillo. El de rodillo está más pensado para telas que como que se quedan enganchadas porque son de un material que como que se pega, por ejemplo el cuero o telas así. Entonces el rodillo hace que avance, que no se pegue y que avance más suavemente. A veces con las telas de punto es también útil este prensatelas. Y el prensatelas de teflón también puede ser de ayuda, sirve para lo mismo, sirve para que no se enganche el teflón y se pueda coser con más suavidad. Entonces a veces también con las telas de punto esto ayuda. Y otro truco, para coser telas de punto, si por ejemplo no puedes ajustar la presión del prensatelas, es que pongas un trozo de papel de seda debajo o sea, entre la placa de la máquina de coser y la tela, un trozo de papel de seda y coses todo junto, tiqui, 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 y cuando termines de coser simplemente lo rompes, el papel de seda por detrás lo rompes y lo quitas. El papel de seda lo que hace es que te ayuda mucho también a avanzar de manera suave y que la tela no se quede abajo como enganchada y se bloquee, ¿no?, al avanzar. Así que bueno, todos estos trucos para que puedas coser el punto con de lo mejor posible. ¿Qué más? Bueno, yo creo que en cuanto a coser, a cómo coser, creo que os he dado todas las claves que ahora mismo se me ocurren. Si tienes alguna duda sobre cómo coser, algo que se me ha quedado en el tintero, pregúntame, este es el momento. Así que aprovecha y ponme ahí la duda que tengas y yo te la respondo. Vamos a hablar ahora de la aguja de la gemelar, que no te he dicho nada todavía. Hemos hablado de cómo unir las costuras horizontales y las verticales, pero no hemos hablado de, por ejemplo, cómo rematar los bajos. Por ejemplo, esta manga. Me he puesto este vestido especialmente porque me lo hice yo y es de punto. Entonces pensé que me podía ser útil a la hora de explicaros cómo rematar las mangas o cómo rematar los bajos. Si tú te fijas en una camiseta o en un vestido de tienda, verás que los bajos normalmente están rematados como con una doble puntada. No sé si se ve, tiene ahí en el derecho una doble puntada y en el revés lo que tiene es como si fuera una overlock, parece una overlock. Bueno, esta puntada está hecha con una recubridora y se hace al mismo tiempo la parte superior de la doble puntada y lo de debajo. Se hace al mismo tiempo y además generalmente hay un hilo de poliamida en la parte inferior
de manera que queda elástica esta costura. ¿Cómo lo podemos hacer esto en casa? Bueno, pues utilizando una aguja gemelar. La aguja gemelar la pones, que sea de punta de bola también, la pones en el portaagujas de la misma manera que pones cualquier otra aguja, la enhebras, necesitas 2 bobinas de hilo arriba, seguramente tu máquina de coser tiene para poner 2 bobinas de hilo y entonces una la enhebras en un lado, otra la enhebras en el otro, en la otra aguja. Mírate el libro de instrucciones de tu máquina de coser porque hay ocasiones en las que una de las dos, bueno, que no se hace de la misma manera las dos, ¿vale? Que tiene algún detalle diferente. Entonces míratelo en tu libro de instrucciones cómo enhebrarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que tú cuando coses, bueno, sobre todo también ten cuidado el prensatela que utilices que sea suficientemente ancho para la separación de las dos agujas, porque si no al bajar va a chocar con el prensatelas la aguja, ¿vale? Entonces asegúrate que el prensatelas tiene el ancho adecuado para que las dos agujas entren cuando estás cosiendo. Bueno, entonces cuando coses, ¿qué va a pasar? Que vas a estar cosiendo dos puntadas rectas, paralelas, y por debajo los hilos se entrecruzan, van haciendo como una especie de entrecruzado, de manera que queda elástica y muy parecida a la puntada de overlock. Entonces, esta es la manera en la que con tu máquina de coser doméstica, plana, puedes hacer el remate de los dobladillos y de los dobladillos, ya sea de los bajos o de las bocamangas, ¿vale? Y también esto te sirve para poner, por ejemplo, cuellos, que a veces pues lleva también como una puntada doble por una cara y por el otro lado pues ese entre tejido que tiene, o para poner ribetes. A veces, por ejemplo, un bolsillo que tiene un ribete o un cuello que tiene un ribete, pues también se utiliza para rematar, para pespuntear por el derecho ese ribete. De hecho, tengo un vídeo aquí colgado en este grupo que si lo queréis os enseño cómo poner un ribete con la gemelar. Y es un vídeo que también está colgado en YouTube, o sea que si no lo has visto, dímelo que te mando el enlace porque está por aquí está colgado. Y entonces con esto ya te puedes coser una prenda de punto, porque ya sabes cómo coser las horizontales, las verticales y los remates, ¿vale? Los bajos, los dobladillos, es fácil, es probar. Prueba siempre con 2 retales de lo que estés cosiendo, haz una prueba primero y entonces vas ajustando tensiones, hilo, el zigzag, el ancho, tal, ve probando, ¿vale? Y bueno, ¿qué más? Márgenes de costura. Fátima, que no está, pero que nos dejó sus dudas, me preguntaba que qué margen de costura había que dejar no me sale. ¿Qué aguja había que utilizar? ¿Qué margen de costura había que dejar para coser punto? Bueno, esto me imagino que lo que te estás refiriendo, Fátima, es cuando tú haces tus patrones, ¿no? Entonces tienes que añadir un margen de costura, o a veces cuando copias patrones de revistas y tienes tú que añadir el margen de costura, aunque normalmente en la revista te lo especifica, qué margen tienes que dejar, ¿vale? Pero cuando estás cosiendo punto con la overlock, el margen de costura que necesitas es el de la overlock. Normalmente son 6 milímetros, ¿vale? Pero tienes que medir lo que mide la costura de tu overlock y ese es el margen de costura porque ya está, porque tú coses en el borde y es el margen de costura que vas a dejar. Y si coses con la máquina plana, entonces es el margen de costura normal, que normalmente suele ser 1 centímetro, que a veces puedes dejar un poco más, un poco menos, pero bueno, 1 centímetro es lo estándar, ¿vale? Ya está, no tiene más complicación. Dice Vilma, para usar una aguja gemela se tiene que ajustar la tensión del hilo de la bobina. En principio no tienes que ajustar nada, tienes que ajustar si tú ves que la tensión de arriba es excesiva. Al coser punto a veces sucede que tienes que aflojarla un poco porque si no como que se estrecha, sobre todo al coser zigzag la tienes a veces que suavizar un poco la tensión, pero no por coser con aguja doble, sino por el tipo de tela que estés cosiendo. Eso lo mejor es probar, hacer pruebas, a ver cómo te va mejor. Bueno, eso en cuanto a los márgenes de costura.
Y luego alguien me preguntaba por ahí por proyectos que se pueden hacer con punto. Bueno, pues proyectos, es que hay infinitos proyectos que se pueden hacer con punto. Ropa, por supuesto, pijamas, ropa infantil, vestidos, camisetas, sudaderas, camisones, incluso ropa exterior que se hace con tejidos de punto, faldas, pantalones, bueno, infinidad de proyectos. Pero alguien me preguntaba que qué cosas, aparte de confección, o sea, aparte de ropa, se podían hacer con punto, porque hay telas muy bonitas, es cierto, y que bueno, que no sabía muy bien qué cosas podía hacer con ellas. Pues mira, con punto puedes hacer desde sábanas, por ejemplo, una sábana bajera muchas veces está hecha con punto jersey. Puedes hacer incluso sábanas encimeras, hazlas con un tejido 100% algodón, que sea, porque para dormir un niño, lo que sea, pues mejor siempre que sea una fibra natural y ya está, y lo puedes hacer con punto. Por ejemplo, bolsos o bolsas o cosas así, siempre que no sea demasiado elástica la tela y que sea resistente para llevar el peso que lleves, pues también puedes utilizar el punto para hacerlas. ¿O qué más cosas se me ocurren? A ver, ¿se os ocurre algo? ¿Algún proyecto que podamos dar, alguna idea de hacer que no sea ropa, que no sea de confección y que podamos hacer con punto? Venga, a ver si alguien se anima con alguna idea. Yo, por ejemplo, se me ocurren también, hay unos adornos que hay para casa que se hace como con tiras de tela de punto y que son muy chulos, que simplemente vas como anudando tiras de punto y te quedan como así colgando en una, por ejemplo, en una ramita, y entonces pues queda muy chulo hacerlo. Mira, el Juli nos dice pelotas de Montessori, muy buena idea, sí, pelotas de Montessori, es verdad. Ah, o también las típicas pelotas que son como, que tienen dentro como semillas y que entonces son como blanditas. A lo mejor es eso, las pelotas de Montessori, no lo sé. También esto que está relleno de semillas, que es como para ponerte y que te dé calor en los músculos cuando estás un poco tenso o algo así, que se mete en el microondas, y lo puedes hacer con tela de punto, que es muy agradable, ¿no? Para ponerse así en el cuerpo. ¿Qué más? Pues puedes hacer adornos para el pelo, diademas, una flor para poner en una diadema, un atrapasueños, nos dice Carolina. Bueno, hay infinidad de cosas, creo yo, que se pueden hacer con tela de punto. Adornos navideños, un turbante para el pelo, una cinta, no sé, muchas cosas. Una gorra para un niño o un gorro de playa. Muchas cosas que se pueden hacer con tela de punto. Así que bueno, pues nada más. Yo, si tenéis alguna pregunta sobre punto, aprovecha ahora para hacérmela, pero yo esto es lo que tenía preparado. No, espero que os haya ayudado y que os haya resultado útil. Y bueno, pues ya sabéis que todos los viernes nos podemos ver a las 4 con algún tema, y que estoy encantada de que me dejéis los temas que queréis que veamos. Dice Juli, un cuello. Ah, exacto, un buff para el cuello, que yo todos los años hago un par de ellos, por lo menos para mis hijos, y que los pierden siempre. Entonces al siguiente año tengo que volver a hacer. Entonces es un proyecto que está muy bien y es muy sencillito de hacer. Lo puedes combinar con una tela de forro polar, que también es una tela de punto, en el interior para que sea más calentito. Y bueno, pues nada más. Yo por mi parte, esto es lo que yo tenía preparado para explicaros, y nada, estoy súper contenta. Sois 12 las que estáis, muchísimas gracias por estar aquí, y la verdad es que me ha encantado estar. Dejadme, por favor, dudas, dejadme ideas para próximos viernes, y espero volver a veros muy pronto. Por mi parte, no tengo ni idea de cuánto tiempo llevamos, así que ahora lo miraré. Bueno, un beso muy fuerte, que paséis un muy, muy, muy buen fin de semana, y un beso muy grande. Muchísimas gracias a ti, Nit. La primera vez que... Sí, yo también. Es que es mi primer directo, mi primera hora del té. Bueno, un besito. Adiós. Un saludo, Carolina. Vale, Juli, oye, contadme todo, ¿eh? Si os han ido bien los consejos, si tenéis algún problema, todo lo quiero saber. Un beso.